Hello everyone, as you can see, this is the grammar video that corresponds to unit number 7, and we have as title Careers, and we have a question. Qualified for success. This in Spanish means carreras, refiriéndose a las carreras profesionales, y aquí tenemos o se nos plantea una pregunta. ¿Calificado para el éxito? Very good. So in the grammar section, as you can see, we're going to make a review with the old slides, using the old slides for the present perfect structure. Vamos a hacer un repaso con las diapositivas del video, de la vez pasada. Las reciclé para que lo tuvieran a la mano en caso de hacer repaso ustedes en casa, ¿sale? So we're gonna work or start first with the affirmative sentences, and as usual we're gonna start with a subject. In this case, or in the example, we have I as a subject. Then we're gonna use the auxiliary verb have, the main verb in past participle, and to finish the sentence with a complement. So we have I have been to Indonesia. Yo he estado en Indonesia. Yes, very good. So negative sentences, oraciones negativas, we have a subject, the auxiliary verb have, then the negative element, the main verb in its past participle form, and then the complement. Remember that when we have the third person of the singular, have changes to has. Recuerden, por favor, que siempre que tenemos el sujeto o el pronombre personal she, o he también, o también it, es la tercera persona del singular, cualquiera de esos tres, pues la forma de have va a cambiar a has. Yep. Then we have here, tenemos aquí the main verb in its past participle form, and then the complement, y luego el complemento. Very good. Now we have the yes, no questions in interrogative sentences. We are going to start with the change phenomena of the very two positions of my sentence. So as you can see, here we start with the subject and here we start with the auxiliary verb. Have you ever seen the Eiffel Tower? Remember that last class we checked sentences including ever in our yes no questions. Recuerden que la vez pasada vimos cómo incluir la palabra ever, que equivale a decir alguna vez, dentro de las oraciones o las yes no questions en presente perfecto. ¿Ya? Have you ever seen the Eiffel Tower? ¿Alguna vez has tú visto alguna vez la Torre Eiffel? Has she ever worked for a company? ¿Ha ella alguna vez trabajado para una compañía? Very good. And remember that we need a specific structure for answering this kind of questions, these yes-no questions. Recuerden que tenemos que utilizar una estructura específica para responder las yes-no questions. And we have it here, y la tenemos aquí. We're going to use, if it's an affirmative answer, si es una oración afirmativa, yes, then the subject, the auxiliary verb, and then, and that's it. Sorry. Yes, I have. Then we have no, subject, the auxiliary verb, and to finish the sentence, we're going to place a not. Yeah? So that's why we have no, I haven't, or no, I have not. Okay, both are correct. And then we have the WH questions. Tenemos las preguntas que comienzan con una palabra para pregunta. And remember that this structure is the same that we have here. Es la misma estructura que utilizamos para las yes no questions. Lo único que cambia pues es la palabra para pregunta. ¿Ya? What have you done? ¿Qué es lo que has hecho? Or, where has she worked? ¿Dónde ha ella trabajado? Okay? Very good. So in this grammar section, we're going to check the same structure but using two new words. Para esta sección de gramática vamos a utilizar la misma estructura del presente perfecto, pero ahora combinada con las palabras for and since. ¿Ya? Well, we have a for. La palabra for en español significa por and indicates a period of time.
e indica un periodo de tiempo, ¿ok? And since, recuerden por favor la pronunciación correcta para esta palabra, no es science porque se puede confundir con ciencia, science, y bueno, la pronunciación correcta para esta palabra es since. ¿Sí? Que quiere decir en español desde, and it points or it indicates a specific point in the time. Tenemos que indica un punto específico en el tiempo. Yep. Okay. So we have here an example. Como pueden ver, tenemos aquí un ejemplo. Aquí se lo señalo. I have studied accounting for 2 years. Yo he estudiado contabilidad por 2 years, 2 años. As you can see, for introduces us the period of time and then we write the period of time. Si se fijan aquí, la palabra for nos introduce a que vamos a mencionar un periodo de tiempo y ya los 2 años son pues el periodo de tiempo, ¿ya? As you can see, we have here the present perfect structure. Y como pueden ver aquí tenemos la estructura del presente perfecto. Subject, auxiliary verb have, the main verb in its past participle form, the complement, then we use for a period of time, and then the period of time. Y luego ya el periodo de tiempo, ¿ya? And we can do it backwards. Lo podemos hacer al revés. We can say, for 2 years I have studied accounting. También podemos formar con los mismos elementos o cambiar más bien el sentido de las palabras. No el sentido, sino el orden de las palabras. Puedo poner primero el periodo, for 2 years, por 2 años, I have studied accounting. Yo he estudiado contabilidad. And for a period of time, remember that you can include months, days, hours, or minutes. Para el periodo de tiempo, pues ustedes pueden incluir, dependiendo de lo que se quiera expresar, ya sea meses, días, horas o minutos. Yep, very good. Now we're going to go with since. As you can see, we have our example. Tenemos aquí todo nuestro ejemplo. And then we are going to talk about the structure and the word and the point of time. Y luego vamos a hablar, bueno, de la estructura, luego de la palabra since y lo que indica la palabra since. Yeah, very good. So we have, I have not visited my parents since the quarantine started. Yo no he visitado a mis padres since, desde the quarantine started, desde que la cuarentena comenzó. ¿Ya? As you can see, como pueden ver, we have here the present perfect structure. Tenemos la estructura del presente perfecto. Then we write since, luego escribimos la palabra since, and then the point or specific point in the time. Y luego señalamos el tiempo específico o el momento específico en el tiempo. En este caso tenemos aquí, pues, desde que la cuarentena comenzó. And remember that we can do it backwards. Lo podemos hacer al revés. Since the quarantine started, desde que la cuarentena comenzó, I haven't visited my parents. Yo no he visitado a mis padres. Okay? Well, everyone, so I guess that's it. And see you in a few minutes. Bye-bye.